Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Se pueden sentar, alabado sea Santo. Dios. Gracias, Señor. Los que están de pies, Gloria a Dios. pero no siente la alabanza. Amén. Alabado Amén. sea Dios. Gloria a Bendito Dios. eres, Jesús. Precioso tú eres, Jesús. ¿Cuántos vinieron en esta noche con el deseo de que Dios hable a sus vidas? Amén. ¿Están seguros? Amén. Alabado sea Dios. Gloria. Bendito eres, Jesús. Yo tenía un amigo que decía, si tú quieres oírme y tienes deseo de oírme, aguanta. Alabado sea Dios. Porque a veces queremos oír, pero cuando comenzamos a escuchar lo que no nos gusta, salimos corriendo. Bendito eres, Jesús. Pero mire, mi hermano, yo aprendí algo, que la palabra de Dios, mi alma te alaba, Jesús, sea fuerte, Gloria a Dios. sea una palabra que cause dolor o molestia, es para bien. Gloria. Mi alma te adora, Jesús. Santo el Señor. Hay medicina que es difícil de pasar, pero dicen que la más amarga es la mejor, que es la que mejor efecto causa. Amén. Bendito eres, Jesús. Y en esta noche, alabado sea Dios, Dios va a traer medicina. Amén. Porque su palabra es medicina, hermano. Alabado Gloria. sea Dios. Su palabra es un ungüento Amén. para nuestras heridas cuando están Amén. infectadas. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta noche quieren oír palabra de Dios? Amén. Alabado sea Dios. ¿Sabe que mientras la hermana Lisa hablaba sobre los judíos, yo trabajé en una escuela de judíos hace muchos años? No es que soy tan viejo. Y a mí alabado sea Dios, me impactó en cierta manera, porque muchos de nosotros pensamos que los judíos solamente estudian el Antiguo Testamento. Y lo estudian y lo creen y lo viven. ¿Y sabe qué? Ellos se conocen el Nuevo Testamento mejor que nosotros. Amén. Los niños se lo conocen completo. Había un niño en esa escuela que se recitaba desde Génesis, Apocalipsis de memoria. Aleluya. Porque desde que tienen 5 años los enseñan. Ya con un niño judío a los 12 años se conceptúa ya maduro, mayor. Sí, amén. Por eso a Jesucristo lo dejaron entrar a la sinagoga cuando tenía 12 años. Amén. Alabado sea Dios. Pero aquí en nosotros los gentiles, hay niños que tienen 20, 40 años. Y digo niños porque todavía están en su casa. Y no los tratan como adultos. Gloria a Dios. Vamos a dar eso para otro día. Aleluya. Porque no quiero meterme en problemas. Aleluya. Te adoramos, Rey. Alabado sea Dios. Santo el que vive y En reina. esta noche saludamos a los hermanos que nos acompañan. Alabado sea Dios. Sacan este tiempo para compartir con nosotros a través de las diferentes plataformas sociales. Que el Señor les bendiga en esta noche. Alabado sea Dios. Y abra sus oídos para que Dios les hable. Les pido que compartan el video para que la bendición fluya en esta noche. Alabado sea Dios, porque Aleluya. no podemos ser egoístas, hermano. Amén. A veces queremos que solamente Dios nos habla a nosotros y los demás. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. En esta noche voy a traer un mensaje que tal vez usted no ha escuchado hablar sobre este tema. Gloria. O tal vez no va a comprender
lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Santo. Hoy voy a hablar de algo, de una palabra, de un comportamiento que aunque eso no aparece en la Biblia, Gloria. literalmente esa palabra, pero vemos hombres que Dios llamó, Aleluya. que tenían este tipo de comportamiento. Gloria a Dios. Y digo que la palabra no aparece literalmente en la Biblia, pero vemos acciones, comportamientos en ciertos personajes de la Biblia. Incluso hay uno que desde el principio su corazón se enalteció de tal manera que quiso suplantar a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero que hablan conmigo la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3. Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Cuántas veces usted ha leído eso? Yo, el carácter de los hombres. Mire mi hermano, Creo que es. cuando usted estudia el capítulo 3, usted se va a dar cuenta que aquí el apóstol Pablo no está hablando necesariamente de la gente de afuera. Este mensaje es para la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, del verso 1 en adelante. Alabado sea Dios, del 1 al 5. Bendito eres Jesús. ¿Lo tienen? Tres. Alabado sea Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3. El carácter de los hombres de los postreros tiempos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto. Apunte eso. Amén. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpelantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y el verso final dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no evita Terón. Poderoso. A estos evita. Gloria a Dios. Meditando Santo. en esta porción de las escrituras se pueden sentar. Sí, amén. Y en varias más que estaba examinando con cuidado. Aleluya. Porque una cosa es leer y otra es examinar. Oiga bien, comencé a formar un cuadro en mi mente Santo el Señor. de los comportamientos que el apóstol Pablo presenta en estos primeros versos del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. Pero me llama la atención, y muchas cosas me llaman la atención, pero lo que más me llamó la atención es lo que él dice: alabado sea Dios, en el verso 1. Él dice, también debes saber esto. Mire mi hermano, a veces no queremos saber, porque cuando comenzamos a querer saber, no nos gusta lo que el Señor está hablando. Amén. Fíjense que el apóstol está instruyendo, aconsejando y preparando al joven Timoteo para que fuese el pastor de esa iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el tiempo donde el apóstol Pablo escogió a Timoteo para que fuese pastor de esa iglesia
era un tiempo peligroso. Amén. Un tiempo donde había una persecución inmensa sobre la iglesia. Gloria a Dios. Y el apóstol se comenzó a observar a Timoteo y se dio cuenta que Timoteo estaba un poco temeroso. Amén. Mire, esto es para valientes. Ya lo sabe. Esto no es para cobardes. Si usted sueña con ser militar e ir a la guerra, y si es cobarde, mejor quédese en su casa. Porque cuando se encuentra en ese lugar, va a tener que hacer dos cosas: correr o enfrentar el problema, Eso es. aunque le cueste la vida. Soy. Aleluya. Pero ese no es el tema hoy. El tema que en este día vamos a desarrollar es Gloria. la idolatría. Es el enemigo silencioso dentro de la iglesia. Pero usted dirá, pero es que esa palabra no aparece en la Biblia. Ciertamente no. Pero encontramos muchas palabras, muchos comportamientos de seres humanos que cuando usted las analiza con cuidado, nos lleva a entender que aunque la palabra idolatría no aparece en la Biblia, vemos en el comportamiento de esas personas la idolatría en su corazón. Eso es. Ahora, ¿qué es idolatría? Primeramente que nada, para poder entender lo que Dios va a hablar a nuestra vida. Bueno, el significado de la palabra idolatría se alinea, número uno, con la idolatría. Soy. Oiga bien. Y el pecado del orgullo. La persona idólatra pone por encima de todo, aún por encima de Dios, su vida y sus propios intereses. Oiga bien. O sea que la idolatría implica poner el yo o el ego en el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Bien. Fíjense, hermano. La palabra idolatría se compone de dos términos. El primero, el ego. El ego es el hombre, el yo. El hombre natural, lo que la Biblia llama la carne. La chuleta, como dicen los boricuas. Si usted no ha oído esa expresión, que es esa jerga de la iglesia cristiana, esa está en la chuleta. Para tratar de expresar que anda no en el espíritu, sino en la carne. Como decía un amigo mío, en la carne. Eso es la carne. Oiga bien, la tría, que es la última parte, es cuando la persona se adora a sí misma. Amén. Miren, mi hermano, en una ocasión, hace muchos años, estábamos en una charla en la iglesia y comenzamos a desarrollar un tema sobre el comportamiento del ser humano. Gloria. Y sale a colación una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué tú piensas de Michael Jordan? ¿Qué tú ves en Michael Jordan? Santo. Uno decía, tremendo jugador. Un hombre que cambió la NBA con su estilo de juego. Y como yo fui jugador de baloncesto, yo veía algo más que Michael Jordan era un buen jugador. Yo veía algo más. Gloria. Porque yo entendía lo que se mueve dentro del deporte. Santo. Y cuando me preguntaron a mí qué tú crees de Michael Jordan, bueno, yo dije, sí es un buen jugador. Sí ha cambiado el sistema de juego. Pero hay algo que ustedes no han notado. Y es que Michael Jordan es ególatra. Amén. Pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, él es ególatra porque él no se ha muerto. Porque él mismo se
se ¿cómo se dice la palabra? Se hacía pasar como alguien que podía estar por encima de los demás. Su estilo de vida, sus características, su forma de hablar, demostraban la egolatría que había en su corazón. Oiga bien. Fíjense, hermano. Egolatría es la soberbia de confiar en uno mismo en lugar de confiar en Dios. Estamos, en cierta manera, estudiando o analizando lo que es la egolatría para entrar en el mensaje. Gloria a Dios. Fíjense, hermano. La egolatría, Dios la ve como pecado. Bien. Gloria a Dios. Y es el pecado que lleva a la caída del hombre espiritual. Amén. Mira, mi hermano, esto es interesante porque a veces nosotros como cristianos nos enfocamos en ciertos mensajes, ciertas enseñanzas, pero en la Biblia hay encerradas muchas enseñanzas que casi nunca se sacan a la luz. Gloria a Dios. Y es importante que la iglesia entienda esto. Amén. Que nosotros entendamos. Yo me incluyo. Amén. Porque sabe algo. Que lo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, literalmente se está cumpliendo hoy dentro de la iglesia. Porque cuando tú estudias completo el capítulo 3 de 2 de Timoteo, aquí no necesariamente se está refiriendo al comportamiento del hombre del mundo, sino lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Oiga bien. O sea, el apóstol, por el Espíritu, recibió esa revelación Gloria. de que los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Y no iban a ser tiempos peligrosos porque iban a haber guerras, rumores de guerras, terremotos en todas partes, hambruna. Y eso es parte de las señales de los últimos tiempos. Pero hay una señal, alabado sea Dios, que indica que estamos en los últimos tiempos, que ha sido, alabado sea Dios, en cierta manera ignorada y subestimada dentro de la iglesia, y es la egolatría. Eso es, qué lindo Dios. Por eso el tema es la egolatría, es el enemigo silencioso dentro de la iglesia. Santo. Dentro de los púlpitos, en las redes sociales. Se mueve ese espíritu de egolatría en muchos predicadores. Mira, mi hermano, nos tenemos que cuidar. Sí, Señor. Porque el ser humano tiende muchas veces a enaltecerse. Eso es normal en el ser humano caído. La egolatría comenzó en el cielo, hermano. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, comenzó en el cielo. El padre de la egolatría se llama Satanás. Cuando usted lee el capítulo 14, alabado sea Dios de Isaías, mire lo que dice. Mire lo que dice Isaías capítulo 14. Escuche bien, estamos hablando de un asunto serio. El verso 12. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. La egolatría comienza en lo más profundo del corazón del hombre. Oiga bien, subiré al cielo, Aleluya. en lo alto, justo a las estrellas de Dios, y levantaré ¿qué? Mi trono. Santo. No, él no está diciendo que voy a usurpar el trono de Dios, no. Mi trono. Aleluya. Esa palabra "mi" es importante.
Porque el ególatra siempre, cuando comienza a hablar, él se enaltece a sí mismo. Gloria a Dios. Se parece cuando leemos el pasaje, la parábola del rico insensato. Amén. Voy a guardar mis graneros, mis frutos. Amén. Mira, mi hermano, no tenemos nada, todo pertenece a Dios. Amén. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto de las estrellas y levantaré mi trono. Santo. Escuche bien, porque este ser, alabado sea Dios, se enalteció al extremo que quiso irse por encima de Dios. Y sigue diciendo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. Oiga, qué terrible que hay seres humanos y Gloria. aún dentro de la iglesia que todavía están actuando así. Inspirados no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del mismo diablo. Amén. Porque el Espíritu Santo, cuando te inspira, te lleva a ser humilde. Amén, sí, Señor. Sí, Señor. El Espíritu Santo no es simplemente para brincar y saltar y correr y hablar lengua, no. Amén. Lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de un ser humano, de un creyente, es moldear ese creyente al carácter de Cristo. Sí, Señor. Que crezca y madure espiritualmente. Yes. Aleluya, qué lindo Así es. Dios. Qué Oiga linda bien. palabra. Fíjense, hermano, Gracias. la Biblia condena completamente, sin duda, sin titubeo, el egocentrismo. Sí, Señor. La persona ególatra es egocentrista, o sea, solo piensa en ella, no piensa en los demás. Aleluya. Se levanta en las mañanas y lo primero que piensa, ¿qué voy a hacer para seguir creciendo? Y no es malo que hacer. Amén. ¿Qué voy a hacer para expandir mi territorio? Gloria a Dios. Ni siquiera abre su boca para decir gracias, Señor, por este día. Amén. Porque está enfocado en sí, en su persona, Señor. en sus intereses, en sus deseos. Y no es malo enfocarse en eso. El problema es que nos enfoquemos tanto que nos olvidemos que por encima de los intereses, que por encima de lo que yo anhelo, está Dios. Está Dios. Aleluya. Y Él debe ser primero. Vive. Ay, Jehová, ayúdame. Pero la persona egocentrista, ególatra, no piensa en eso. Porque en su corazón ella se ve como un diosito. Dice que no. Oiga bien, no es malo prosperar. No es malo querer o anhelar algo. Lo que está mal es que cuando yo quiera algo, anhele algo, lo anhele o lo quiera para yo, en cierta manera, levantarme, creer que soy mejor, que soy más grande. Escuche bien, Gloria a Dios. la Biblia condena el egocentrismo, hermano, Gracias. Dios. y el orgullo, porque el ególatra se convierte, escuche bien, en su propio Dios. Sí, Señor. Qué lindo Dios. Y cuando una persona llega a ese extremo, está rompiendo el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento, miren, los 10 mandamientos no fueron crucificados en la cruz del Calvario. Aleluya. No. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento ya no sirve. Mire, eso demuestra que no conocen Biblia. Aleluya. Lo que sí fue abolido fueron ciertos ritos y cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento, que Gloria. tipificaban a Cristo, que tipificaban lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Amén. Pero los mandamientos morales están ahí. Gloria a Dios. Y el primer mandamiento Dios lo puso número 1. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero el ególatra se ama a sí mismo. Sí,
Señor. con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Gloria a Dios. Oiga bien. ¿Sabe que el ególatra Santo, es aquel que vive una vida completamente llena de orgullo? santo. Esa es una de las características de un ególatra, que es orgulloso. Y mire, hay dos tipos de orgullo. Hay un orgullo bueno, que es cuando usted siente orgullo de su hijo, Amén. que se graduó como abogado, está haciendo las cosas bien, usted se siente orgulloso de su hijo. Amén. Pero hay un orgullo que es peligroso. Ujú. Y es el orgullo que nos lleva, alabado sea Dios, a enfocarnos en nosotros mismos, Qué lindo, Señor. a creernos que somos el querubín del barrio, o el querubín de la iglesia. Mire, mi hermano, hay cosas que, mire, a mí me gusta observar. Usted me ve sentado ahí, o en mi casa sentado, como si nada estuviera pasando, pero mira, yo estoy observando, estoy escuchando, estoy analizando el mundo espiritual. Amén. Dentro de la iglesia yo observo cuando voy a un culto, voy a un lugar, cómo la gente entra y sale, y cómo los predicadores llegan, cómo se trepan en el púlpito. Mire, mi hermano, yo he visto predicadores que cuando entran a las iglesias, usted los ve así, no saludan a nadie, ni tronas. Y después de comer los nenes crudos. Y usted lo ve que se trepan en el púlpito. Que yo soy lo más santo. Y usted lo ve que hace. Ajá. Santo es el Lleno Señor. de soberbia, de orgullo, de altivez, de arrogancia. Santo el Señor. El Evangelio es gozo. Escuche bien. Yo he visto predicadores que llegan a la iglesia y cuando lo van a saludar, no me salude, que se me va la unción. Pues esa unción no es la de Dios. Porque la unción nos rechaza. Oye, Señor. La unción no desprecia. La unción no hace excepción de personas. gloria. Así es. La unción no lleva al hombre a creerse que es un querubín. Aleluya. ¡Ey! Ay, ay, ay. Eso no es unción. Eso es egolatría. Eso es soberbia. Eso es orgullo. Eso es jactancia. Santo. Mira, si tuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos muertos hubieran en las iglesias? Ya lo sabes. Pero hoy Dios no mata a nadie físicamente, pero se secan, se mueren espiritualmente. Sí. De la noche a la mañana, usted ve que desaparece. Mira cuánta gente Dios no ha desaparecido de las redes sociales. Usted se pregunta, ¿y qué pasó con fulano de tal? Dios lo desapareció, Gracias a Dios. lo quitó del medio. Gracias a Dios. Oiga, esto está bueno. Amén. Y se va a poner mejor. Ven. Mire lo que dice Proverbios 16:8. Estamos en la Biblia, hermano. Amén. Proverbios capítulo 16, verso 8. Mira lo que dice la Biblia. No yo, esto yo me lo estoy inventando. Aquí los que inventan son aquellos que no quieren que los creyentes conozcan la verdad. Gloria. Hay verdades que duelen. Ya lo sabes. Hay verdades que te hacen danzar en el espíritu. Hay verdades que te hacen creer y gozar. Pero hay verdades que te hacen gritar y llorar. Pero son verdades. Y no decir Oiga bien, mira lo que dice Proverbios 16, 18. Mira lo que dice la Biblia. Lo que Dios hace con esta gente. Dice, antes del quebrantamiento Eso es. es la soberbia. Eso es. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso es. Oiga bien. Vive. Y el verso 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Los soberbios, gracias. Mira, mi hermano, tarde o temprano, el ególatra va a caer reventado, como dice el boricua. Eso es cortado.
Y es triste, hermano, ver gente que se creen que estaban en lo más alto, de la cúspide, pero de la noche a la mañana usted lo ve arrastrados. ¿Y qué pasó con fulano? Así mismo. Pregúntale a Dios. ¿Sabe qué? El Señor tiene misericordia, pero la misericordia del Señor también está sujeta a su paciencia. Gloria a Dios. No abusemos de la paciencia de Dios, Amén. porque tarde o temprano Dios dice se acabó. Dios, mire mi hermano, hubieron como 6 veces, alrededor de 5 o 6 me parece que son, si no me equivoco, que Dios le dijo a Israel, basta ya. Y cuando Dios dice basta ya, hay que tener cuidado, Gloria. porque viene el azote. Gloria. La última vez que Dios le dijo a Israel basta ya, ¿sabe dónde fue? Frente a la tierra prometida. Cuando se llenaron de altivez y arrogancia y dijeron para allá no vamos. Y Dios le dijo, está bien, según ustedes hablaron, así va a ser. Ustedes no van a entrar a esa tierra, ustedes se los va a tragar el desierto. Yo lo quería matar. Y no, Gloria claro. a Dios. ¿Tú sabes lo que es 40 años en un desierto y estar frente a la bendición y desecharla? Amén. Eso es arrogancia, eso es altivez. Oiga bien, Gloria. miren lo que dice David en Salmo capítulo 10, verso 4. Salmo capítulo 10, verso 4. Miren lo que dice, alabado sea Dios, el salmista. Mire, mi hermano, a veces Dios te pone al lado de un ególatra, no para que aprendas de él, sino para que te cuides. Porque Dios puso a David al lado de un ególatra, porque Saúl se llenó de egolatría al extremo que quería irse por encima de Dios y por eso terminó como terminó. ¿Ah? Mire lo que dice el verso 4 del capítulo 10 de Salmos. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Gloria a Dios. Oiga bien, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, la persona ególatra, altiva, arrogante, nunca piensa en Dios. Dios no está en su vida. Dios no está en el panorama de su vida. Mire, mi hermano, lo peligroso de esto es que esto es para nosotros. Este mensaje es para la iglesia. Porque estamos viviendo lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 cuando dice, alabado sea Dios, que los últimos días serían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres, alabado sea Dios, amadores de sí mismos. Amén. Así es. Eso está aquí, es aquí, no es allá afuera. Allá afuera eso es normal, pero dentro de la iglesia es una señal que indica que la iglesia está a punto de irse. Gloria a Dios. Oiga bien, fíjense, hermano. Ahora es que vamos a entrar al mensaje. Aleluya. Ah, pues se va a poner mejor. Así Ay, que amén. Usted lo oye. tenga cuidado. ¿Sabe que la Biblia, no el librito de escuela dominical que nos repiten cada 2 años, la Biblia, la verdad, el rollo, la Biblia advierte severamente, escuche bien, contra la egolatría, lo que es orgullo. Oiga bien, hace una advertencia, alabado sea Dios, severa sobre ese tipo de comportamiento. Gloria a Dios. Oiga bien, Gracias, Jesús. y lo primero que la palabra de Dios hace es presentar el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, que es egolatría, como pecado. Gloria a Dios.
¿Y por qué es pecado? Porque la egolatría, la arrogancia, la soberbia y la altivez tienen un nombre y tienen un origen. Se originó en Satanás. Él es el ególatra por excelencia. Él fue quien introdujo la egolatría en la primera pareja que Dios creó. Gloria a Dios. Los llevó a pensar que eran dioses. Así como hace hoy. Y lo triste es que a él no le interesa la egolatría de la gente allá afuera. No quiere que la iglesia se llene de ególatra. Que el creyente viva una vida ególatra, llena de orgullo, de altivez, de soberbia. Que piensan que nadie los puede tocar. Mire, mi hermano, es lamentable, pero esto es una realidad y por eso yo me cuido y me examino. Gloria a Dios. Porque mire, mi hermano, hay predicadores que llegan a la iglesia y cuando llegan no vienen pensando en cómo van a bendecir al pueblo a través del mensaje, sino en lo que me van a dar. Mire, yo he predicado en muchos sitios y hay sitios que no me dan nada y sigo predicando porque yo no predico por dinero. Amén. Qué lindo Dios. Y si Dios me bendice, me bendice. Amén. Gloria a Dios. Pero hay personas que su ego ha crecido tanto que ya piensan, alabado sea Dios, que se lo merecen todo. Mire, hay un pastor, no voy a mencionar nombre, y tal vez usted lo conoce, él es famoso. ¿Sabe qué? Que la mayoría de los famosos son ególatras. En su corazón, lo que hay es amor al dinero. Y él mismo testificando y él mismo hablando con arrogancia y enojado, porque eso yo lo vi en YouTube, ese video lo ponen cada rato, que llegó a la iglesia a predicar y se enojó porque le dieron $200 de ofrenda. Mire, mi hermano, eso demuestra que su corazón es una caja fuerte. Amén. Sí. Ese predica porque alabado sea Dios. Mire, como decía mi hermana, si ese no hubiera sido jugador de NBA y estuviera recogiendo basura. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, mi hermano, la arrogancia a veces se refleja en lo que hablamos, en cómo hablamos. Eso demuestra que ese personaje no tiene amor por el evangelio, no tiene amor por la sangre. Su amor está enfocado en el dinero. Lamentablemente, mire, eso es lo que dice la Biblia. Porque una de las características que el apóstol menciona en 2 de Timoteo, alabado sea Dios, allá cuando leímos en el verso, en el verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Número 1, el que se ama a sí mismo, solo piensa en él, no piensa en lo demás. Lo que hace, lo hace no para ayudar a otros o beneficiar a otros, sino para beneficiarse él mismo. Porque solo piensa en él, es egoísta. Por eso dice que va a haber hombres amadores de sí mismos. Mira, mi hermano, hay mucha gente que malinterpreta esto. Amarse a sí mismo. Para que yo me ame a mí mismo, primero yo tengo que amar a mi prójimo. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de hombres orgullosos, soberbios, altivos, arrogantes, que solo piensan en ellos, que creen que se lo merecen todo. En ellos no hay amor verdadero, porque el que tiene amor verdadero ama a su prójimo como se ama a sí mismo. Amén.
Porque del amor que está hablando aquí no es el amor que proviene de Dios, es el amor humano. El amor humano es egoísta, arrogante, es soberbio. Dios. Así es. ¿Está bien? Qué lindo. El amor ágape, alabado sea Dios, es aquel amor que lo sufre todo, lo soporta todo, Amén. no es egoísta, piensa en lo demás. Eso está en 1 Corintios capítulo 13. Amén. Oiga bien, pero el apóstol dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Santo Dios. Oiga mi hermano, es lamentable, porque la avaricia muchas veces es tan peligrosa que usted no la ve a simple vista. Es más, el mismo que la posee no se da cuenta que su corazón está lleno de eso. Este predicador, su corazón está lleno de avaricia. Gloria a Dios. Sí. Porque cuando usted escucha a una persona hablando de esa manera, es porque el Dios Mamón está en su corazón arraigado. Sí, Señor. Suplantó a Dios. Gloria a Dios. Santo misericordia. Oiga bien. O sea que estamos hablando de un asunto serio, hermano. No estamos hablando de cualquier cosa. Amén. Estos mensajes muchas veces se dejan pasar por alto. Amén. ¿Por qué? Porque, mire mi hermano, el viernes donde estábamos, estaba predicando un joven. Hasta donde llega esto, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, con el amor propio, por los propios intereses. Y el joven decía, estaba hablando con unos pastores, me parece que estaban reunidos porque él es el presidente de los jóvenes de Brooklyn. Gloria a Dios. Y él dijo que iba a traer una conferencia sobre el infierno. Y los pastores que estaban allí le dijeron no. Y él decía, ¿pero por qué? Porque eso asusta. Bueno, mira mi hermano, en la Biblia habla del cielo, pero también habla del infierno. Ajá. Aleluya. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Si tú no conoces el destino final de tu vida, te va a sorprender al final. Amén. Es como cuando algunos dicen, no hable del diablo. Ajá. Ajá. En una ocasión yo estaba leyendo un libro de cómo opera Satanás. Amén. Y una persona que era cristiana que estaba al lado mío me dice, pero ¿para qué tú lees eso? No, lee otro libro que hable de las palabras de la Biblia. Y yo le dije, ¿sabe qué? ¿Cómo tú puedes conocer tu enemigo? ¿Cómo opera? ¿Cómo se mueve? Señor. ¿Quién es? ¿Cómo ataca? ¿Cuáles son sus estrategias? Santo. ¿Cómo? Vive. Si tú no conoces tu enemigo, el enemigo te va a derrotar. Te va a destruir. Así es. Cuando entras al campo de batalla vas a ser su presa. Sí, Señor. ¿Usted cree que cuando un ejército va a una guerra se va a tirar así? Porque si no, primero comienza a buscar la manera de conocer en detalles cómo ese ejército se mueve, dónde se ubica, qué armas tiene. Santo. Miren mi hermano, estamos hablando de algo serio. Yo no puedo vencer a alguien que ese alguien me conozca a mí y yo no lo conozca a él. Así es. Santo Dios. Aleluya. Pero pastor, ese no es el mensaje. Oiga bien, hermano. Escuche bien. Gloria. Santo Dios. ¿Sabe que el orgullo, o sea, la idolatría, es el pecado original de Satanás? Todo comenzó en el cielo. Y del cielo pasó al jardín del Edén, y del jardín del Edén hasta el día de hoy. Amén.
Él es el que lleva al hombre a creerse un querubín, Gloria a Dios. que nadie lo puede tocar, que puede vivir a su manera y va a entrar al cielo a su manera. No, Gloria. aquí no es a nuestra manera, aquí es a la manera de Dios. Amén. Amén. Oiga bien, fíjese, hermano, ¿qué fue lo que sucedió con Satanás? Lo primero que pasó por la mente, por el corazón de Satanás, fue que se enalteció. Eso Dios lo puso en una posición de privilegio. es. Aleluya. Y hay que tener cuidado cuando usted va a poner una persona en una posición de privilegio y esa persona todavía no esté capacitada ni preparada para eso. Amén. Porque tarde o temprano va a querer quitar al jefe y ponerse él. Aleluya. Como la novela que tiene familia. Oiga bien, Gloria a Dios. se enalteció, se creció. Dijo, no, yo quiero más. Soy. No me conformo con esta posición. Quiero otra, quiero llegar más arriba. Ay, Padre. Y no es malo llegar más arriba. El problema es que a veces queremos llegar más arriba quitando al que está en esa Gloria a posición, Dios. pasándole por encima, aplastando. Gloria. No, Santo Dios. no, no y no, como decía un político. Ya tal vez ella. Mire, mi hermano, Gloria a Dios. en el mundo muchos quieren llegar a una posición de privilegio, pero lo hacen de la manera equivocada, quitando del medio al que está ahí, aplastándolo, destruyéndolo. Gloria a Dios. Eso implica que la persona está enaltecida. Gloria a Dios. Oiga bien, fíjese, hermano, Aleluya. una persona envanecida, escuche bien, es una persona ególatra. Santo Dios. ¿Qué es envanecerse? Usted sabe, un ejemplo de envanecerse es, usted coge una bomba, un balón, o como dicen en otros países, ¿cómo es que le dicen? Veía. Una vejiga, la vejiga. Y usted la comienza a llenar. Y eso tiene un límite. Amén. Pero si usted sigue llenándola, después que pasa del límite, ¿qué va a pasar? Cierto. Se va a reventar. Y así pasa con el que se enaltece. Va a llegar un momento dado que ha querido inflarse tanto y tanto y tanto, que un momento dado se va a reventar, como le pasó a Satanás, que dice la Biblia que Dios lo arrojó de allá arriba. Amén. Gloria a Dios. Gloria. ¿Sabe qué, mi hermano? La egolatría es el principal obstáculo, escuche bien, para acercarse a Dios y reconocerlo. Una persona ególatra no puede tener una relación genuina con Ay, Dios. santo Dios mío. Una persona ególatra no reconoce a Dios como su, alabado sea Dios, su dueño, Gloria. mi Señor, como el Señor. Oiga bien, la Biblia presenta, mire mi hermano, hay muchos hombres, personajes en la Biblia, que en un momento dado se envanecieron tanto, Dios le dio tanto, Dios lo llevó a ciertos niveles y se llenaron de egolatría, se llenaron de orgullo. Entre ellos está Nabucodonosor. Dios le dio a Nabucodonosor el privilegio de ser un líder, alabado sea Dios, que tenía la autoridad y el poder de gobernar no solo en su nación, sino muchas naciones. Y en un momento dado que se enalteció tanto, que
que se paró en el balcón de su palacio y comenzó a ver la ciudad. Alabado sea Dios. Todo esto lo he hecho yo con mi propio esfuerzo. Hasta ahí llegó. Se paró allá, alabado sea Dios, en la Quinta Avenida, y comenzó a mirar los edificios. Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Lo logré por mi propio esfuerzo. Y Dios allá arriba, no te apures, que va a haber otro 9/11. Escuche bien. Gloria a Dios. Nabucodonosor pagó el precio por envanecerse y no reconocer que lo que él era y quién era y lo que tenía fue porque Dios se lo permitió. Amén. Fue porque Dios le dio la capacidad. Amén. Se llenó de orgullo, de soberbia, de altivez, se Gloria. envaneció. Gloria a Y Dios. la Biblia sabe, y ustedes saben lo que sucedió con él por 7 años. Otro que se enalteció y se envaneció y se llenó de idolatría fue Saúl. Miren, hermano, Gloria. la Biblia dice algo que mucha gente no lo entiende. Y lo voy a parafrasear, lo voy a decir de esta manera. Nunca ponga en una posición a un neófito. Gloria a Dios. Porque tarde o temprano lo va a dañar todo. Amén. Un neófito es uno que no tiene conocimiento, que no está capacitado, no tiene la experiencia, no ha madurado espiritualmente. Gloria. Y el problema de hoy es que lo ven brincando, hablando lengua y gritando y lo ponen como pastor. Amén. Y ni siquiera sabe dónde está Apocalipsis capítulo 3. Lo busca en Génesis. En Jericó 19. No ha crecido, no ha madurado espiritualmente. Gloria a Dios. Gucci pluma nomás, como dicen por ahí. Gloria. Saúl, Dios le dio una bendición. Soy. Fue el primer rey de Israel. Amén. Dios lo bendijo. Le dio poder, le dio autoridad. Sí, Señor. Pero ese poder y autoridad se le fue a la cabeza. Sí, Señor. Y llegó el momento que no quería ni siquiera obedecer a Dios. Dios le daba instrucciones a través del profeta y él hacía lo que quería. Gloria a Dios. No, no es así. Mientras más Dios nos da, más pequeños nos tenemos que hacer. Amén. Y más sometidos debemos ser. No, si ya yo llegué a un nivel que no necesito ni del Espíritu Santo ni de Dios. Usted se ríe, pero esto pasa. Escuche bien. Gloria a Dios. Hay personas que ya Dios los rechazó, como hizo con Saúl, y todavía están en la posición porque no han reconocido que ya Dios los ha rechazado. Aleluya. Saúl estuvo 40 años después que Dios lo quitó como rey. Pero Dios usó eso para formar el próximo rey, para formar el carácter del próximo rey. Gloria a Dios. Esto es una realidad, hermano. Hubieron muchos. Si yo me pongo a mencionar aquí muchos, mira, nos amanecemos, hermano. Hubo uno que se enalteció tanto y tanto que llegó el momento que pensaba que podía irse por encima de Dios. Y fue el faraón. Gloria a Dios. Faraón es uno de los ejemplos clásicos de esto, hermano. De lo que es la altivez, la arrogancia, la idolatría. Faraón probó literalmente lo que dice la Biblia. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Santo. Todavía están buscando los restos en el Mar Rojo. Amén. Porque enfrentar a Dios, creerse que uno puede irse por encima de Dios es peligroso. Y más cuando uno tiene el conocimiento. Gloria.
Oiga bien, hermano. Gracias a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la persona ególatra? Voy a terminar con él. Gloria. Hay un pasaje que se puede acomodar aquí para entender lo que la Biblia enseña cuando una persona es ególatra. ¿Sabe cuál es? Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y siga. Gloria. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es negarnos a nosotros mismos? ¿Sabe que negarse a sí mismo no quiere decir que dejemos de trabajar? Oiga bien, dejemos de obtener cosas que son de provecho y que las necesitamos. Eso no es lo que quiere decir, escuche bien. Gloria. ¿Sabe qué es lo que realmente quiere decir negarse a sí mismo? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo primero que quiere decir es dejar de lado los deseos egoístas y la seguridad propia. Negarse a sí mismo no es dejar de trabajar, no, es negar, alejarse de aquellas cosas, alabado sea Dios, que nos llevan muchas veces a actuar egoístamente. Por ejemplo, me voy a hacer una casa de $3 millones, pero no la estoy haciendo porque la necesito y mi familia la necesita, sino porque estoy alimentando mi ego, porque quiero algo mejor, más grande, para que vean que yo tengo el poder. No es malo que usted prospere, no es malo que usted quiera subir de posición. Lo malo es que cómo lo hacemos, con qué propósito lo hacemos. Pero la persona narcisista, la persona ególatra, todo lo que hace, lo hace para enaltecerse, para alimentar su ego. O sea, negarse a sí mismo no es dejar de hacer las cosas, no, sino es dejar de hacerlas para alimentar nuestro propio ego. Amén. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado. Gloria. El por qué quiero esto, el por qué quiero llegar a este lugar, el por qué quiero crecer. Lo estoy haciendo porque lo necesito y porque quiero prosperar, o lo estoy haciendo para engrandecer. Gloria a Dios. Engrandecer mi ego. Para que el vecino diga, ¡wow! Llegó aquí con 10 centavos, ahora tiene 20 millones. Y salgo de mi casa, el don del barrio. Y se olvidó que cuando llegó descalzo. Aleluya. Porque su corazón se enalteció. ¡Ey! Gloria a Dios. Si Dios te bendice, bájate. Reconoce que fue Él. Amén. Humíllate. No permitas que esa bendición se convierta en tropiezo Gloria. para tu crecimiento espiritual. Ay, amén. Santo Dios. Porque tarde o temprano, si no entendemos que esa bendición no es para enaltecerme, voy a alejarme cada día más de Dios. Amén. Y acercarme cada día al Dios Gloria. que creo que soy. Ay, santo. Ay, santo. Amén. ¿Me están entendiendo, hermano? Amén. Miren lo que dice la Biblia, y termino con esto, en Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6, terminamos con esto. Santo. Mateo capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No me van a entrar la pedra.
Mateo capítulo 6, verso 24 y luego el 33. Oiga bien. Debemos centrarnos en buscar a enaltecer a Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. No que nuestras vidas se enaltezcan y pensemos que somos ¿cómo se llama la persona? El jefe del barrio. Miren lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Amén. Hay que decidirse por uno. Amén. Cuando nos enaltecemos, Gloria. queremos servir a Dios, pero también queremos servirle a las cosas que muchas veces nos alejan de Dios. Gloria a Dios. Y es difícil querer caminar por dos caminos a la vez. Es imposible. Usted quiera caminar para la derecha, pero que su pie quiera coger la izquierda. Amén. No. Hay un solo camino que nos va a llevar a la bendición. Y Amén. ese camino es Cristo. Amén. Jesucristo vive. Es imposible que si tú pones una escalera aquí y otra aquí y quieras subir usando las dos escaleras, mire mi hermano, no va a llegar a ningún lado. Tiene que decidirse por una. Amén. Gloria a Dios. La escalera de la bendición o la escalera de la maldición. La escalera que nos lleva a Dios o la escalera que nos lleva a la perdición. Pero quiero subir las dos a la vez. No se puede. Hay que decidirse por una. Pero el verso 33 da la fórmula. Amén. Para no caer en la egolatría, en el egoísmo y que nuestro corazón se enaltezca. Mire lo que dice. Así, el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El egocentrismo busca primero las añadiduras. Y deja a Dios para lo último. No. Es primero en Dios. Vive. Piense primero en Dios. Acérquese primero a Dios. Denle el primado a Dios. Y usted no va a estar detrás de nada. Gloria a Dios. Dios va a abrir las puertas. Dios lo va a llevar al puerto seguro. Amén. Dios lo va a bendecir. Amén. Así que en esta noche, Aleluya. tenga cuidado con ese enemigo que está escondido dentro de la iglesia, Santo. buscando a quien devorar, que se llama la idolatría. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga. Amén. Y les pido a los hermanos que están en las páginas sociales que compartan el video. Gloria a Dios. Poderoso, aleluya. Gloria a Dios.